Buenas a todos y bienvenidos nuevamente a otro podcast, a otra entrevista de IndieGG. Hoy nuevamente, como digo en todas las entrevistas, ya lo estoy convirtiendo en mi grito de guerra. Me hace especial ilusión tener con todos nosotros a Luis Antón. Luis Antón es fundador de Play Medusa. Con él vamos a hablar de dar servicio a otras empresas a nivel de desarrollador de videojuegos, juegos pequeñitos que se hacen en Game Jams. Vamos a hablar, digamos, de industria y de muchas otras cosas de las que seguramente Luis va a saber mucho más que nosotros y por eso le damos la bienvenida y aquí lo tenemos. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Pues si quieres, Luis, podemos empezar un poquito presentándote, o sea, habla un poquito de ti si quieres, a nivel personal, a nivel profesional, mejor dicho, y un poco de Play Medusa para conoceros mejor y a partir de ahí pues ya vamos viendo un poquito qué nos cuentas, ¿no? Vale, ¿por dónde empiezo? Nací en 1978, en una tarde lluviosa. A ver, esto es el rollo de siempre, yo creo que lo he contado varias veces ya, a mí. Play Medusa empezó allá por 2009, aunque yo venía de muy atrás haciendo ya juegos con la Universidad de La Laguna, después de la carrera, después de terminar la carrera, para tratamiento y diagnóstico de dificultades del aprendizaje y de determinadas afecciones, ¿no? Como miedo a salir fuera, demonios, no me sale la palabra, qué bonito. Podemos cortar también esto. Sí, todo esto se corta, no te preocupes. O sea, Coño, ¿cómo se dice para el miedo a salir fuera? agorafobia. Agorafobia, gracias, venga. Pues voy a empezar de nuevo. Dale, duro. Vale, pues eso. Después de terminar la carrera, me presenté voluntario para trabajar con la Universidad de La Laguna para hacer programas de tratamiento y diagnóstico de dificultades del aprendizaje y de la agorafobia. Y a partir de ahí, pues bueno, el gusanillo de poder hacer juegos como algo profesional, pues me picó bastante. Lo que pasa es que empecé con el doctorado, porque mi idea originalmente era ser profesor de universidad. ¿Qué pasa? Que durante el doctorado apareció el iPhone 3GS con la App Store. Y claro, eso de poner juegos en un móvil, pues me iba llamando la atención. Y cuando salió esto, el que era por aquel entonces con quien estaba haciendo juegos, que era Israel Castro, me dijo, hay que poner un juego aquí, ¿no? Y trajo un iPhone 3GS. Y por ahí empezó la cosa. En 2009, creo que fue en noviembre de 2009, publicamos Sound Juggler en la App Store. Luego vino Dismog, fueron como una docena de títulos más o menos, que desgraciadamente casi ninguno de ellos está ya ahí. Terminé el doctorado y lo que pasó fue que con los juegos atrajeron a clientes. Alguien me vino después de una presentación en el Animayo preguntando si podría hacer los juegos como servicio. Dije, pues sí, hombre, si me pagan por hacerlo, magnífico. Con que sí, empecé por ahí, sería 2011 y hasta hoy haciendo juegos, tanto por amor al arte, porque me sigue gustando como hobby, como servicio para terceros. Claro, eso de hecho lo hemos comentado con varios de los estudios que han venido por aquí, que de hecho es una tónica bastante típica en estudios pequeñitos, estudios, digamos, tanto dentro de Canarias como fuera de Canarias, a nivel nacional, que no solo, en tu caso, no solo desarrollas juegos propios, que luego hablaremos un poco de ellos, sino que realmente una de tus actividades profesionales dentro de la industria es dar servicio a otras empresas a nivel de pues, elaborar juegos para que ellos pues, hagan con esos juegos pues, lo que consideran oportuno, ¿no? Entonces, si quieres, nos gustaría un poco conocer más la experiencia desde este lado, o sea, qué tipo de juegos has desarrollado, qué experiencias a nivel profesional dentro de esta cuestión de dar servicio, ¿no? Incluso alguna anécdota que pueda ser interesante. Cuéntanos un poquito, porque esto es algo que a la gente al principio le suena raro, porque uno piensa que el que hace videojuegos los hace para publicarlos y ya está. Pero realmente hay una industria mucho más amplia ahí, ¿no? Entonces, háblanos de esta parte, porque es muy interesante. Claro, el problema es que el hacer juegos por tu cuenta y publicarlos por ahí, lo que no da es dinero. Claro. Entonces hay que seguir pagando facturas. Que un juego llegue a dar dinero es raro. Y más todavía, más a día de hoy, que es que se publican tropecientos, ¿no? Hay que luchar contra muchísimos. El hacer juegos para otros al final no es sino coger todo lo que sabes y ponerlo al servicio de alguien que tiene ese dinero para hacer el juego y algún tipo de objetivo. Los primeros, de hecho, fueron para... ¿Cómo se llamaba? Grupo creativo que se llamaba Yosu. Hace días ya que no hablo con este hombre. Y lo que me propuso era que si se podían hacer juegos como publicidad, juegos para promoción en eventos, concretamente, ¿no? De estos que cuando sales por ahí, pues te viene un promotor, una promotora con una tablet y te dice, venga, si te compras un paquete de lo que sea o te bebes una copa de no sé qué, pues metes aquí tus datos, por supuesto, que de eso va la cosa, y juegas este minijuego y te puedes llevar un premio. Pues de esos igual estuvimos haciendo durante 2 o 3 años, fácilmente uno cada mes. Y a veces varios al mes.
Entonces, la cosa empezó por ahí, con esos juegos. Pero luego fue cambiando y vinieron diferentes tipos de clientes, ¿no? Ya fuera de la publicidad, el juego serio se aplica a muchas otras cosas. Diagnóstico y tratamiento, como dije al principio, pero también, por ejemplo, para divulgación. Uno muy chulo que hicimos fue con la Fundación de Ayuda para la Drogadicción, la FAD, que querían hacer un juego para la divulgación de derechos humanos. Y ellos, por ejemplo, vinieron sin ninguna idea, ¿no? O sea, sin ninguna idea, querían hacer eso. Más o menos tenían una ligera idea de qué personajes querían integrar en el juego, pero no cómo. Entonces ahí les ayudamos de forma integral, desde el diseño inicial a pues, todo lo que es el desarrollo y la publicación final. En otros casos te viene gente que ya tiene una idea muy clara, tiene incluso un diseño, tienen agente de arte, pero le faltan programadores. Entonces nosotros ofrecemos, cuando digo nosotros, aquí es Aitor Lozano y yo, que entró conmigo a trabajar ahí también por 2011. Y pues eso, entonces nosotros ahí les ofrecemos la pata tecnológica. Somos 2 programadores al final y trabajamos muy rápido. Entonces, pues bueno, pues somos capaces de hacerles los juegos en relativamente poco tiempo. Como esos, por ejemplo, pues hemos trabajado para grupos chiquitos, a veces simplemente porque también tienen una idea de juego que quieren vender y, bueno, pues tienen que llevarlo a cabo. Y otras veces, pues porque a su vez pues tienen algún negocio de algún tipo que quieren explotar. Y qué sé, pues nos ha llegado, por ejemplo, gente de Las Palmas que tenían programas para ayudar a los cirujanos a explorar el cuerpo en 3 dimensiones por dentro. ¿Vale? Entonces, pues nosotros estuvimos ayudando ahí con una serie de problemas que tenían en su momento. Otras veces te vienen con el juego ya perfectamente hecho y el cliente es un programador de narices, como pasó con Creatures of Aether o con Crossblitz, que es la gente de Taco Boy, que Tom es un bestia de programador y entonces nos vino con... necesito manos, ¿no? para poder sacar esto a tiempo. Y entonces te encuentras trabajando en un proyecto que tiene un nivel de narices y tú te sientes ahí como el último mono, porque la cosa asusta. Y en otros casos, pues te viene gente que tiene un proyecto destrozado, entonces tiene muchísimo código heredado y tienes que, de alguna forma, hacer ahí arqueología de código para ver cómo demonios funciona, qué está roto y cómo arreglarlo. Que es el caso de Blue Oak Bridge, que era una señora y su hija que se pillaron la manta a la cabeza e invirtieron, no sé si fueron como $800.000 en el juego este, y cuando nos llegó a nosotros estaba rotísimo, pero rotísimo, y tenían que publicarlo en 2 o 3 meses. Y entonces, bueno, pues hicimos ahí el pino con las orejas y al final conseguimos sacárselo. Entonces, bueno, pues son cositas que no hemos trabajado nunca en un proyecto que diga, madre mía, proyecto millonario. Bueno, sí, pero tendría que deshacerme de vuestros cadáveres para... Los dichosos NDA, ¿no? De hecho, creo que tú también estuviste por ahí en medio. Sí, de hecho... Proyectos zombies. Bueno, el caso es que muchas veces no son proyectos grandes, pero bueno, al nivel al que nosotros trabajamos tampoco buscamos eso, porque si no, pues habríamos echado el currículum a grandes empresas, ¿no? No es la idea. Somos un grupo chiquitito y trabajamos con proyectos chiquititos. Y hasta ahora, pues bueno, no nos ha ido mal. Y esperemos que siga siendo en tu tiempo. Claro, es que esto es súper interesante porque realmente tenéis un perfil particular en el sentido de que no aspiráis a estar en una empresa grande, gigante, haciendo productos enormes, sino realmente cosas pequeñitas que, vamos a decirlo mal y pronto, resuelvan un problema muy rápido. Algo así como un juego, pues eso, como servicio para alguien que te viene a nivel de tengo este juego roto, por favor ayúdame, o no sé qué hacer, échame un cable, o mira, sé exactamente lo que hay que hacer, que es lo que te ha pasado con este programador super máquina, pero me hacen falta manos. O sea, al final un poco cubrís esos huecos que la industria más grande, o en esa industria más como todo, pues quedan, ¿no? Porque siempre hacen falta esas manos, ¿no? Entonces, solo pregunta, pues claro, estabas hablando aquí, me venía directamente a la cabeza. ¿Sabes cuántos juegos has hecho a día de hoy? Porque me estás hablando de que hubo un momento que hacías un juego por mes con Aitor. No, la verdad es que no. Del proyecto, claro, en principio lo típico, que intentas hacer una web donde los recojas todos, pero que no, o sea, he perdido la cuenta. Con aquellos yo no sé cuántos llegué a hacer, o sea, el grupo creativo hicimos un montón. Luego estuvimos trabajando también a través de otra empresa para JTI, y que hicimos una plataforma también con un montón, no, tenía como 4 o 5 minijuegos también y toda una plataforma educativa alrededor. Es que claro, que son 14, es que de 2009 ya son años, son 14 años haciendo jueguitos. A lo tonto son unos cuantos. ¿Y todo eso cómo funciona? Ya por curiosidad, o sea, ¿ustedes hacen los juegos, se lo dan al cliente y se desvinculan completamente de eso? Sí, por lo general sí. Sobre todo aquellos que eran de publicidad eran muy cómodos porque precisamente eran proyectos de usar y tirar.
Entonces, estaba genial porque no había mantenimiento. O sea, se lo utilizaban en un evento y no volvían a usarlo. O igual venían 2 meses después y decían, oye, el juego aquel que hicimos para tal, vamos a recuperarlo para tal evento. A ver, era un proyecto nuevo prácticamente, porque tenías que cambiar gráficos, tenías que cambiar mecánica y tal. Entonces, bueno, pues eran cómodos porque no había mantenimiento. Los demás, por lo general, como no son nuestros, nosotros hacemos lo que nos mandan a hacer y luego es cosa del cliente, que lo publique y qué quiere hacer con ese juego. Entonces, por ejemplo, esta pareja, lo que decía, la mujer y su hija, publicaron el juego, luego lo han estado promocionando, pero claro, se ven con el problema de todo el mundo, ¿no? Que la promoción no es fácil. Entonces, sí, han hecho ventas, pero claro, para llegar a cubrir los $800.000 que le costó el juego, pues está complicado. Entonces, sí, en ese aspecto depende mucho del cliente. Pues o nos desvinculamos o seguimos un tiempo dando mantenimiento hasta que haga falta. Y, por ejemplo, también estoy haciendo juegos a nivel local para la Academia Canaria de la Lengua, haciéndole juegos basados en el diccionario básico de canarismos. Bueno, de hecho, el siguiente va a ser el Wordle, por ejemplo. Y eso sí que requiere un mantenimiento, ¿no? Si algo falla, pues no pasa nada, se arregla y ya está. O sea, son juegos chiquitos, no pasa nada. Interesante. Oye, pues esto está bastante guay. Y claro, vosotros un poco, esto es lo que os da el sustento, digamos, para poder, digamos, seguir trabajando en vuestros proyectos. Porque al final es lo que tú dices, no es fácil vivir de hacer videojuegos, en realidad. Correcto. Entonces, antes de entrar en esto, sí que es verdad que me gustaría preguntarte, realmente tú cuando aceptas un proyecto de un tercero, pues esto... pequeño disclaimer, yo lo he vivido contigo, ¿no? Que alguna vez hemos aceptado algún proyecto conjunto y esos proyectos pueden venir, digamos, envenenados, ¿no? Pueden tener ese peligro. No importa que lo avises. Exactamente. Sí. Entonces, ¿cómo, o sea, a vosotros os ha pasado, entiendo que sí alguna vez, pero ¿ha habido algún caso que digáis, joder, estamos en un marrón importante que gestionar? Sí, muchas veces. Lo que pasa es que contamos con una ventaja tremenda y es que al ser nosotros, Aitor y yo, empresa chiquita, podemos decidir qué proyectos cogemos y qué no. Somos muy críticos con los proyectos que cogemos. Incluso hemos llegado a coger un proyecto y tener que abandonar. Decirle, precisamente con Tom, hace poco contactó con nosotros para hacer una actualización de uno de los juegos que tenía y el presupuesto era muy pequeño, muy pequeño. Para lo que él quería, ¿no? Pero contra, era un buen cliente y dijimos, venga, vamos a intentarlo. Lo que pasa es que a la semana de estar trabajando, de repente vino con una serie de exigencias que dijimos, no, o sea, eso no tiene ningún sentido, lo que nos estás contando no entra de este tipo de presupuesto y lo sentimos mucho, pero no te lo vamos a hacer. Y entonces ya está. La verdad es que por lo general ha habido buen rollo, nunca hemos tenido un problema gordo con ningún cliente en esa línea. La gente al final es razonable cuando le expones unas razones convincentes, ¿no? Y ahora hemos sido cuenta de que, en fin, lo que quería hacer, que entre otras cosas había multijugador de por medio, pues no era especialmente razonable, ¿no? Cuando ya le habíamos resuelto determinados problemas relacionados con eso. Pero bueno, pues en ese caso, pues chicos, rechazas el dinero, le dices, mira, no me pagues, el tiempo que he trabajado te lo quedas, te lo ahorras, pero vamos a tener que romper el contrato. Y lo mismo con proyectos que ves que dices, no, o sea, eso no se puede hacer, en ese tiempo es imposible. Ahora mismo me están pidiendo presupuesto para hacer un proyecto de aquí al 14 de febrero. Entonces, ya he tenido que decirle que no, o sea, no puedo. Ya estoy liado hasta arriba con un proyecto que estamos trabajando, que de hecho para la misma fecha, y lo siento mucho, pero no podemos coger ese otro. Entonces, por suerte, es eso, tenemos esa libertad para no liarnos. Además, tenemos una política de evitar crunch de ningún tipo. O sea, nosotros trabajamos nuestro horario de 9 a 5 de la tarde, a 6 de la tarde, con una horita o dos de descanso medio. O sea, que estamos hablando de 6, 7 horas al día, todo meter. Y no queremos cambiar eso. O sea, tendría que ser o sea, si lo cambiamos en momentos muy puntuales y por una pasta gansa, por otro motivo no lo vamos a hacer, desde luego. O sea, que sí. Está guay porque tienes esa libertad para hacerlo. Y del proyecto que estabas hablando, lo sabes, ¿no? O sea, nosotros también cuando hemos trabajado con clientes que a su vez aceptan proyectos y nosotros somos los encargados de realizarlos, nos hemos cansado de decir no cojas eso, lo cogen y Aitor especialmente es el especialista en decir, te lo dije. Sí. Yeah. Bueno, muy interesante. Esto es que a veces, y es normal, cuando alguien está empezando, a mí esto me ha pasado realmente, cuando a ti te viene alguien con un proyecto y te pone una cifra delante, claro, inmediatamente tú como que dices, igual es mucho, pero
¿y si lo hacemos? ¿No? O sea, ¿y si nos la jugamos un poquito aquí? Y realmente yo creo que aquí el consejo de sacar de toda esta conversación que hemos tenido, de todo esto que nos has contado, es un poco ser responsables, ¿no? O sea, tener ese análisis previo de los proyectos, que es algo que en principio la gente tiene miedo a hacer, ¿no? Porque a veces cuando te vienen con un proyecto, no, es que le voy a pedir que el proyecto y va a pasar algo aquí porque ya pierdo... No, realmente no. O sea, es responsable hacer un análisis porque si de hecho si no lo haces, te vas a encontrar seguramente con este tipo de cadáveres por el camino, ¿no? Sí, yo se lo pongo fácil a los clientes. Yo le digo, mira, cobra tanto al mes, este proyecto más o menos son tantos meses, si multiplicas por 2 personas y un dibujante y una de música y tal, pues te sale tanto dinero. Es que no es difícil tampoco calcular cuánto te va a costar. Bueno, es una cosa... Y algunos se sorprende, especialmente nacionales, lo de los grupos nacionales, o sea, nos hemos encontrado con cada cosa que, en fin... Bueno, y precisamente, tú, Luis, una de las cosas que tenéis en Play Medusa es que después de ir desarrollando todos estos proyectos, pues digamos para terceros, también habéis ido pues desarrollando vuestros proyectos. Y una de las cosas que más me gusta de vosotros es precisamente que los juegos que hacéis viven mucho con la filosofía de rápido, pequeño, pero matón. ¿Vale? O sea, digamos, son juegos que se desarrollan en poco tiempo, pero que tienen algo, o sea, tienen este carácter, esta característica visual de esos juegos más antiguos, más chiquititos, más arcade, pero que realmente se sienten como juegos, ¿no? De hecho, ahora Yeray, ¿qué pasa? Bueno, igual Yeray no va a poder probar los juegos hoy. No obstante, igualmente vamos a estar hablando un poco con Luis de estos proyectos. Parece que Yeray sabe, no sé qué le pasa, se ha puesto aquí a mirar alguna película en realidad virtual o ya hablaremos más adelante de esto, Yeray. Nada, lo que vamos a hacer ahora, me gustaría un poco hablar, pues digamos, de estos proyectos, de algunos en concreto que has ido desarrollando, que son bastante interesantes y que merecen la pena. De hecho, me encantaría hablar de uno concretamente que es un homenaje al mítico juego Rampage, que, pues, en tu caso se llama Rampaging. Y bueno, cuéntame un poquito por qué este juego, o sea, de qué va este juego, cómo surgió, en base a qué empezaste a trabajar en él, y más importante aún, con qué tecnología lo hiciste, porque de esto vamos a hablar un poquito más adelante. Vale. Es que sí, es que precisamente ese juego parte de la tecnología esa, concretamente de Pico 8, que es una consola fantástica en cuanto a que no existe físicamente, solo en software, que se utiliza principalmente para hacer juegos como hobby, aunque se comercializan también, ¿no? De hecho, bueno, el Rampaging mismo se vende a 2 euros y sorprendentemente se vende. Ese viene porque yo iba buscando algún motor que no fuese Unity, que lo utilizaba todos los días, para hacer precisamente esos jueguillos que me iban picando de vez en cuando. Y concretamente, en un momento determinado, después de haber hecho un par de pruebas ya con Pico 8, dije, bueno, voy a buscar un proyecto un poco más grande. Y vi que mucha gente del mundillo de Pico 8 se hacía como a veces remakes, a veces demakes, pues dependiendo de la longitud o del tamaño del juego original, de juegos anteriores. Por ejemplo, hay el PUM es uno de los más clásicos, ¿no? Pero bueno, hay Bubble Bobble, hay, yo qué sé, el Puzzle Bobble también está, hay un montón de juegos. La web de Pico 8 tiene tropecientos en esa línea. Entonces pensé, ¿qué juego me gustaría hacer que se acomodara a Pico 8, ¿no? Las características de Pico 8, que son unas muy, muy peculiares además, ¿no? La resolución es muy chiquita, 128 por 128, solo tiene 16 colores, solo tiene 4 canales de sonido, tiene un límite de la cantidad de código que puedes meter. Entonces, pues claramente tenía que ser algo arcade. Y me acordé de este juego. Yo siempre lo llamaba Rampage, ¿vale? El Rampage me sonaba rarísimo, ver el Rampage. De hecho, creo que tengo todavía por ahí, bueno, no voy a levantar a buscarlo, pero sé que tengo por ahí una caja de una versión del Rampage que editó Herbe, ¿se llamaba? Creo que era Herbe, la editorial, hace ni lo sé los tiempos. O sea, tiene una portada espectacular. Y bueno, es en 5:15, ¿vale? Es un disco de 5:15. Sí, yo creo que ahí no estaba... hablando del pasado. Y en su momento pues, me he jugado muchísimo ese juego. De hecho, recuerdo, por ejemplo, también, yo no sé si os acordáis del Pequeño País, que era un suplemento que venía con el país para Crips, venía con cómics y tal, y una de las últimas cosas que venía era una especie no, ni siquiera una review, de un videojuego. Ni siquiera una review, lo que hacía el señor que escribía aquello era inventarse una historia basada en aquel juego. Entonces, por ejemplo, cuando salió el Barbarian, este señor se inventó una historia de Conan llegando a una aldea y la gente agasajándolo y el tío partiendo un tronco, comiéndose todo lo que había que comerse. Y entonces se levantó y dijo, bueno, voy a liberaros del mal. Se fue, ¿no? Y un niño dijo, pero el castillo está por allí.
Esa era la historia que venía sobre el Barbarian, que no tenía absolutamente nada que ver con ni Conan ni nada, ¿no? Pero el tío se lo inventaba y lo publicaba y nunca entendí muy bien de qué iba aquello. Y con el Rampage hizo una cosa parecida, con toda la historia de 3 tíos que habían sido despedidos, se habían reunido en una hamburguesería, se habían comido unas hamburguesas radioactivas y se habían vuelto estos monstruos que habían destruido la ciudad. Que creo que sí que va un poco más orientado por lo menos a lo que era la historia original de Rampage. El caso es que, bueno, era un juego que me obsesionaba muchísimo desde pequeño. Era uno de mis juegos favoritos de la época del arcade. Lo tenía en PC y jugaba muchísimo aquí. Y dije, pues tío, va a ser el Rampage, porque nunca he hecho uno, que es una de las cosas que me guía siempre en cuanto a ¿qué hago ahora? Algo que no haya hecho. Y nunca había hecho un Rampage, pues yo he hecho un Tetris, he hecho un Comecocos, he hecho muchas de esas cosas, pero nunca había hecho un Rampage. Y dije, pues voy a hacer el Rampage lo más parecido a como yo lo recuerdo. Porque versiones del Rampage ha habido un montón, hasta en 3D o pseudo 3D, y cada cual más horrible, tiene unos diseños horrorosos. Y, así que nada, pues me puse con Pico 8 ahí a hacerlo y ahí está. O sea, tiene cosas como que visitas absolutamente todas las capitales del mundo. Todas. Me bajé una lista y la codifiqué en string y tal, la puse. Entonces, cuando sale al principio un cartelito que te dice, estás en Madrid, España, Europa, pues es correcto. Y salen eso, todas las capitales de todos los países del mundo. Por lo demás, el resto es procedural y tampoco hay mucho donde rascar. O sea, es imposible que te las recorras todas. Sí, bueno, realmente es un juego bastante sencillo porque al final simplemente eres un monstruo que te subes en unos edificios y les pegas. Pero claro, aquí lo interesante no es que no sea el juego, que también es interesante porque está bastante guay, un juego de arcade es lo que es, pero o sea, el punto es la autoimposición de la tecnología, que es algo nuevamente a lo que me gustaría volver, que es Pico 8. O sea, para los que no conozcan Pico 8, pues lo estabas comentando antes, es digamos un motor de videojuegos, si lo podemos llamar así, porque lo es realmente, pero digamos con limitaciones autoimpuestas. De hecho, tradicionalmente uno cuando se enfrenta al desarrollo de videojuegos lo que quiere es las mejores herramientas posibles y uno normalmente... Claro, exactamente. Creo que eso es un error. Y uno normalmente considera o suele considerar que las mejores herramientas posibles son las más bestias, las cosas con mejores calidades, cuando a veces la esencia del juego está en que sea divertido. Bueno, a veces no, siempre está en que sea divertido. No, exactamente, que esa es la historia. O sea, el juego lo podrías hacer con Excel, siempre y cuando sea divertido, da igual. Y si eres, además, si eres una única persona trabajando y pretendes publicar ese juego en un tiempo razonable, pues contra más limitada sea la herramienta, mayores limitaciones vas a tener y por lo tanto vas a tener que ser un poco más creativo en determinados aspectos y sabes que no se puede ir la pelota. O sea, yo podría haber metido, por ejemplo, el tren, ¿no? El Rampage tenía un tren que de vez en cuando pasaba por abajo a partir de ciertas fases y que te hacía daño, le podías golpear y tal. Pues, pero no añadía realmente nada. Bueno, excepto que si jugabas a 2 jugadores podías ponerte uno a cada lado de la pantalla, darle puñetazos y el tren iba pasando de un lado a otro y era una especie de Pong emergente que salía ahí en el juego. Pero en ese caso, pues no me estaba añadiendo nada, pues es una cosa que tengo que quitar. Y es un ejercicio muy chulo, el tener una idea en la cabeza y tener que limitarte a lo que te imponga la tecnología o al tiempo que tengas. Sí, que eso comentaremos ahora. De juegos está muy bien. O sea, eso creo que es necesario muchas veces. Claro, sí. De hecho, muchas veces se suele incluso comentar que a veces los juegos más brillantes en términos de diseño son aquellos géneros que clásicamente tienen unas mecánicas establecidas y que a la hora tú de crearlos te cargas esa mecánica, la eliminas y tienes que buscar una forma de resolverlo. Por ejemplo, típico ejemplo de esto es un juego de plataformas en el que de repente el personaje no puede saltar. Y ahora tú tienes que buscarte la vida a nivel de diseño de que aquello tenga sentido, ¿no? Entonces, claro, por eso Pico 8, por ejemplo, como motor de videojuegos o cualquier otro motor similar, la autoimposición, digamos, de estas limitaciones puede ser interesante, ¿no? Claro, pues esto está bastante guay. Has comentado una cosa que a mí me ha molado bastante y tiene que ver no solo con la autoimposición de limitaciones tecnológicas, sino con las limitaciones en tiempo. Y de hecho esto encaja bastante con el siguiente juego que has hecho, que estamos viendo ahora, del que quería hablar contigo, que es el Frog... Pequeño corte. Frog Pool. Pool Frog, no. Pool Frog. Vale. El Pool Frog, sí. Y esto encaja bastante bien con el juego que estamos viendo ahora, que es Pool Frog, y que de hecho es un juego que yo recuerdo verte crearlo en directo, desde cero hasta héroe. Si no me equivoco, esto fue en la Global Game Jam de 2022. Sí, exactamente. 2022. Sí. Puede ser 3. El año no lo sé. 3, sí, fue 3, me acuerdo, 2023. No sé si está por aquí, espera que lo busco, a ver. Sí, porque esto fue en la Laguna, ¿no? En la Universidad de La Laguna. El Ludum Dare 54 fue.
Para Ludum-Dare Ah, no, 54. este lo hiciste tú. No, claro, no, joder, no, el que hice en directo fue el del conejo. El del conejo, correcto. Ese fue El del conejo, no, este fue en casa, Del conejo Pero que bueno, hay también... una tecnología, es Pico 8, igual lo mismo. Es lo mismo, ¿vale? Realmente, precisamente aquí es un juego que hiciste, ahora veremos un poquito de qué va esto, ¿no? Pero en una Game Jam, ¿no? Que al final es otra forma de autoimponerte unas limitaciones, ¿no? Si quieres, cuéntanos un poquito primero de qué va el juego, en este caso Bullfrog, y también háblanos un poquito de la experiencia de crearlo, porque ahí ya no es solo la técnica, sino es, oye, es que además lo tengo que hacer en un tiempo muy limitado. Sí, y luego además añadidas las restricciones de tiempo y técnicas, además las Game Jam, por lo menos las Ludum-Dare, lo que te da también es una restricción de tema. Entonces te ponen un tema en concreto y tienes que guiarte por ese tema y tirarte y que te salga en fin, lo mejor posible. De hecho, no me acuerdo cuál era el tema de Bullfrog. A ver si estoy mirando aquí, a ver si encuentro por casualidad cuál era, pero no recuerdo cuál era el tema de aquella edición. Limited Space era, espacio limitado. Era espacio limitado. Pues sí, vale, pues el espacio limitado. El espacio limitado en este juego porque eres una ranita que idealmente tienes que ir cazando moscas, aunque no es obligatorio, sino lo que tienes que conseguir es permanecer la mayor cantidad de tiempo posible encima de los nenúfares. Lo que pasa es que los nenúfares pues, se van hundiendo y entonces te obligan a saltar al siguiente nenúfar. Claro. Está basado en un juego que jugaba con un amigo, creo que era un Amstrad 2, que creo que se llamaba Perestroika, el juego. Madre mía. Era muy raro. Pero era básicamente la misma idea. Tenías que ir saltando una serie de cuadrados que iban desapareciendo si estabas demasiado tiempo sobre ellos y tratar de mantenerte vivo. Aquí lo que añadí fue que los nenúfares fueran como bolas de billar, y de ahí el juego de palabras. O sea, el pool viene de billar, ¿vale? Y que cuando saltas lo tiras para atrás, el nenúfar en el que estabas, e impacta con otros nenúfares. Entonces, ahí también puntúas. Ahí es donde viene la mayor cantidad de puntuación, ¿no? Es una especie de billar invertido. Entonces, tienes que cuidar tanto como hacia dónde lanzas el nenúfar como hacia dónde caes tú. Porque si caes en el agua, pues se te pueden comer unas carpas procedurales que están acojonantes. Claro. Aunque sea feo que yo lo diga, pero quedaron espectaculares las carpas aquellas. Pues la gracia es que precisamente los juegos que tú haces, o que hacéis en Play Medusa, tienen esta cosa de un empaque muy bueno, especialmente en Pico 8, que al tener una resolución tan limitada, todo es pixel art, todo es, digamos, pequeños sprites, pero con muy poco consigues que tengan mucha expresividad. En el caso este, lo estás comentando, ¿no? Las carpas procedurales, estas sombras que estamos viendo ahora mismo, que pasan por debajo de los nenúfares y que técnicamente es lo que te va a comer a la rana si se cae al agua, pero realmente eso está hecho matemáticamente, o sea, realmente es un cálculo que... Sí, todo eso es magia de vectores, efectivamente. Exactamente, entonces esto es lo que hace que sea interesante, ¿no? Porque al final hace que todo lo que estás haciendo te saque esa chispa extra de originalidad, porque al final eso, si no, en un motor normal te coges una textura, la mueves de aquella forma y ya está, pero aquí realmente es un cálculo matemático limpio y eficaz, ¿no? Aparte pero es lo mismo que decimos antes, es la restricción. O sea, yo en una Game Jam lo que no puedo hacer es ponerme a dibujar una carpa rotando de forma suave. Para mí es mucho más fácil decir, bueno, ¿puedo dibujar una carpa con círculos? Pues al fin y al cabo es una sombra. Sí. Y si esos círculos forman una línea y esa línea gira y los círculos se siguen, pues funciona. Igual que en el Rampage. En el Rampage el bicho es la cabeza, el cuerpo, pero luego el puño y los pies se mueven de forma procedural. Entonces, se dibuja a base de círculos, tal. Pues ahorras espacio de las animaciones, que está limitado el espacio de vídeo. Y en el fondo son, al final, juegos súper eficientes de base. O sea, quiero decir que en términos son juegos muy limitados, pero muy eficientes. O sea, que los puedes correr en cualquier, digamos, dispositivo en el que tengas, pues, digamos, acceso a una consola de Pico 8, como ocurriría en este caso, ¿no? Vale, pues. Lo que dices de todas formas del empaque es algo pues, que también es una autoimposición, es un rollo de, bueno, ya, si vas a publicar algo, por lo menos que valga la pena, que se vea bien, ¿no? Hay un montón de proyectos que no están publicados pues, porque nunca llegaron a ese nivel, y algunos tenemos en Itch.io que igual habría que quitar porque se ha quedado así un poco ya, en fin, desfasado en ese aspecto. Pero sí, es darles ese game feel, que por lo menos aquello tenga, que lo veas y digas, a mí me gusta. Ese es el primer filtro. A mí me gusta. Si le gustan los demás o no, pues yo no puedo controlarlo, pero a mí me tiene que gustar. Sí, que sea estimulante. Bueno, esto que estás diciendo es una cuestión compleja, porque que a mí me gusta un juego en el que estoy trabajando, uno acaba intoxicado de sus propios juegos. El caso tuyo, como son muy rápidos, yo creo que no te da tiempo de... En una Game Jam no, desde luego. Qué guay. Vale, perfecto. Pues estos son dos juegos, tanto el Rampaging como el
como el Bullfrog, gracias, como el Bullfrog, que están hechos en Pico 8, de hecho cada uno con sus restricciones y sus particularidades, pero me gustaría hablar de uno último, digamos, de esta tanda de juegos así pequeñitos, que es interesante pero por su propio mérito, y que tiene que ver, en este caso, con que es un juego que está más que basado, digamos, que complementa una novela, si no me equivoco. Sí. O sea, supongo que te refieres al proyecto Carón, ¿no? Exactamente, a eso es lo que voy. Hay uno Sí, de los ese es un libro de Ana Belén Nieto, que es una amiga mía hace mucho tiempo, que empezó a escribir a nivel profesional y bueno, pues la han ido publicando en diferentes ediciones. Creo que Planeta la ha editado. Pues, ahora no tengo claro si fue Planeta, pero desde luego esta fue Minotauro. Bueno, Pues esto lo publicar este libro buscaremos. de ciencia ficción en Minotauro y me dijo, mira, para publicitarlo me gustaría un juego de esos que haces precisamente en Pico 8, que los conoce porque su hijo era bastante aficionado a jugarlos. Y entonces me dijo, me gustaría hacer un juego basado en alguno de los capítulos, alguno de los eventos que ocurren en el libro, que como encima es así como muy cyberpunk y va de un tío que se mete dentro de un mundo virtual a través de unos dispositivos para transferir la conciencia y demás, pues se prestaba bastante que fuera algún tipo de videojuego, ¿no? Entonces elegimos un capítulo que iba sobre una persecución de hombre, o sea, una caza del hombre en un bosque así como digital, por eso las plantas son como raras, donde a la vez que va escapando y va salvando a unos animales y al final tiene que conseguir una llave para salir, tal. Esto son todas las movidas del libro, vamos. Intentamos hacerlo que fuese jugable para no liarlo, ¿no? Porque al final pues, vas a jugar en un juego de Pico 8 tampoco te da para contar mucho, ¿no? Entonces el juego empieza a saco con la persecución de este personaje. Pero bueno, estuvo simpático por eso, porque es un juego de Pico 8 que sirve para promocionar un libro. Entonces, ¿por qué no? O sea, realmente no necesitas mucho más para hacer una promoción extra de una obra de este estilo. No es necesario un juego mucho más grande ni gastarse una pastizal. Al fin y al cabo lo que quieres es que con el medio que ya tienes y otro medio, pues alcanzar la mayor cantidad de gente posible y que uno, pues tal vez vaya al otro desde el primero. Qué lío de frase acabo de decir. que si uno se lee el libro juega al juego o que si juega al juego se lea el libro, vaya. Sí, o sea, al final efectivamente es un poco, digamos, ese complemento, casi que una cuestión de transmedia, ¿no? De tener, digamos, sí, la misma ficción llevada a diferentes soportes, ¿no? En este caso, pues, sí. un libro que permea un juego y un juego que permea en el libro y para que eso, pues, de alguna forma llegue a más sitios, ¿no? Eso es súper interesante, súper interesante. Vale, pues esto sería un poco la parte que quería hablar contigo desde el lado de lo que tiene que ver con, pues, digamos, con esos juegos pequeñitos que haces con diferentes motivos. Ya hemos visto algunos que simplemente nacen por la idea de explorar las tecnologías, otros que son básicamente juegos cortos de Game Jam y otros que básicamente vienen a complementar contenido, en este caso de tu amiga, que esperemos, pues evidentemente que le está yendo muy bien ahora mismo con su libro, ¿no? De hecho, si podemos, añadiremos por aquí un enlace a estas cosas. Perfecto. Vale, pues ahora, un poco ya por ir dándole un poquito de empaque a la entrevista, porque yo ya sabes que estaría aquí hablando eternamente, pues es lo que me gusta hablar. Me gustaría hablar de una cosa que llevas ya unos años haciendo y que es bastante interesante y tiene que ver con una colaboración con un festival de cine, concretamente con el Festival de Cine Isla Calavera, que tiene lugar en Tenerife todos los años, desde hace creo que 8 años. Pues creo que ese es el séptimo juego ya. Creo que es el séptimo, si no me equivoco. Séptimo, sí, pero lleva más tiempo, ¿no? Vamos a decir. No, el festival sí, el festival lleva un par de ediciones más, sí. Vale. Entonces, en este festival tú has entrado ya durante unos cuantos años a elaborar lo que sería un, pues digamos, videojuego, un poco que complementa al festival, digamos, un festival de películas de terror, un festival de cine principalmente, pero tú todos los años elaboras, además, de la misma forma, con Pico 8, con a lo mejor, en este caso, con otro motor de videojuegos también sencillito, un juego que de alguna forma encapsule la esencia de ese festival, ¿no? Sí. Entonces, este año has elaborado un juego que a mí me ha parecido bastante interesante, que es, perdón, siempre me equivoco, Kaiju Force, es que siempre digo Kaiju Enforcer, no es Kaiju Enforcer. No, es Kaiju Control Force. Kaiju, la fuerza de control de Kaijus. Muy bien. Este año has elaborado un juego que es Kaiju Control Force, que, si quieres, háblanos un poquito de él, primero, de lo que es el juego, de, pues digamos, cómo funciona y qué más tenemos. Aquí va a estar Yeray, aunque no lo parezca, jugándolo, ¿verdad, Yeray? Perfecto. Y si quieres después nos cuentas un poquito más acerca de esta colaboración que ya lleva teniendo lugar bastante tiempo y de dónde surge, ¿no? Vale. Pues el juego, pues como juegos de años anteriores, está basado en el tema que me dice el festival a casi un año vista de la siguiente edición. Este año concretamente era Godzilla. Así como el año pasado fue King Kong.
Y el anterior Nosferatu. Siempre eso tiene que ver con alguna... No sé, con algún aniversario, ¿no? Pues el 100º aniversario de Nosferatu, por ejemplo. No sé si era el 60 de Godzilla o el 70 de Godzilla. El caso es que nos dan bastante libertad para hacer lo que queramos. Y como ya habíamos hecho un juego de Kaijus destruyendo ciudades, que fue el segundo año, si no me equivoco, con Creatures Came from the Rain, creo que se llamaba. Titans Came from the Rain. Los titanes vinieron del rayo, que era un homenaje a Ray Harryhausen. Pues este año hicimos uno de Godzilla, pero desde el punto de vista de los científicos, que es algo que las películas también han ido haciendo, ¿no? Poco a poco se han ido centrando menos en el bicho y más en los humanos que corretean alrededor. Pero básicamente era por eso, porque ya habíamos hecho un juego de titanes, no íbamos a hacer otro, ¿no? Entonces, en el juego, una vez más, nos planteamos un arcade tradicional. ¿Por qué un arcade tradicional? Pues principalmente porque el tipo de gente que va a este tipo de festivales, recordemos que es un festival de cine fantástico, de hecho, para decir el nombre completo hay que coger aire, porque es Festival de Cine Fantástico de Canarias, Isla de la Laguna, no, Festival de Cine Fantástico de Canarias, Ciudad de la Laguna, es bastante larguillo, y me he dejado Isla Calavera de por medio. Isla Calavera, Festival de Cine Fantástico de Canarias, Ciudad de la Laguna. Ese es el nombre completo. Pues claro, va gente a ver este tipo de películas de cine B, muchas veces, al fin y al cabo cine fantástico, pues tienen ya una edad. Que también va gente joven, ¿eh? Es verdad que también está yendo público joven. Pero mayoritariamente, pues igual son gente por encima de 30 años. Iba a decir que, 40. Iba a responderte, ¿no? Que también va gente joven y a decir, no, claro, pues por ejemplo he ido yo, pero claro, es que yo ya no soy joven. Claro, es que ya no cuento. Ya no cuento. Esto es como la de Deadpool, ¿no? Este muchacho tiene casi 50 ya. Pero bueno, entonces... Y también porque es lo que nos gusta al final. O sea, amamos toda esa época de juegos arcade. Entonces, cuando nos planteamos hacer algo, pues, de esa guisa, ¿no? Sigue siendo un juego corto, es un juego abarcable que podemos hacer en 4 o 5 meses a todo meter y que sabemos que vamos a poder terminar, porque sería feo llegar y decir, es que no hay juego, ¿no? Hasta ahora no ha pasado, ni siquiera en el COVID. Entonces, pues eso, nos planteamos un arcade tradicional de una sola pantalla, en plan escaleras y cuerdas, rollo Load Runner, Burger Time, ese tipo de juegos. Y bueno, pues la historia final es lo de menos, ¿no? Son un grupo de científicos que se meten... bueno, hay que ir un poco más atrás. Hace 10 años hay que ir un poco más atrás. Se supone que se abre una brecha rollo Pacific Rim y entonces los Kaijus empiezan a entrar en nuestro planeta, en nuestra realidad. Lo que pasa es que pasan de nosotros completamente. Entonces se crea una cosa que es la Kaiju Control Force para el estudio de estos Kaijus, que viene un poco por un libro de John Scalzi, que se llama La Sociedad para el Cuidado de los Kaijus, que por cierto recomiendo. Hasta que uno de esos de repente sale del mar y se mete en medio de la laguna, pues siempre estamos un poco en las 2 últimas ediciones, el guiño a la ciudad, que se ve al principio, ¿no? Con la catedral y con la torre de la Concepción, y se monta y se pone a gritar, no se va, el ejército se enfrenta a él, pero no consiguen echarlo, y pasan 10 años y el bicho sigue allí todavía pegando gritos. Entonces, pasado ese tiempo, pues un grupo de científicos encuentra el búnker original uno de los búnkeres originales de la Kaiju Control Force y se mete dentro a ver si consiguen echar al bicho de ahí. Entonces, esta excusa es simplemente para tener a 2 personajillos corriendo y saltando por plataformas y enfrentándose a unas 14 ratas distintas, modificadas biogenéticamente, para tener como diferentes poderes, ¿no? Entonces tenemos ratas, por ejemplo, que una tiene un casco que la hace súper inteligente. En principio están diseñadas para luchar contra los Kaijus, pero con bajo presupuesto. Una tiene un casco que la hace súper inteligente, pero es tan lista que pasa de todo y va por ahí merodeando. Otra tiene un dispositivo de seguimiento especial, rollo Splinter Cell, ¿vale? El de Sam Fisher, unas gafas así, entonces esa va directa por ti. Luego hay ratas voladoras, hay ratas que llevan un tonel era una rata que se creó para que los científicos siempre tuvieran queso caliente para poder mojar sus nachos. Entonces va con un tonel de queso fundido, que si pisas, pues te mueres. Y así, ¿no? Pues hay 14 bichos distintos, de los cuales pues yo creo que mi favorita, por ejemplo, es la rata peste, que es el doctor peste, con típica máscara esta de doctor Plaga, de la Edad Media, que está basada en el IT del Gauntlet 2, que básicamente era un bicho que si te tocaba, a uno de los jugadores le pegaba una enfermedad y la única forma de quitarte esa enfermedad encima era pegándosela a otro jugador.
Entonces, los jugadores dejaban de jugar al Gauntlet y se empezaban a jugar a la cogida por la pantalla, pegándose la enfermedad uno al otro hasta que uno se moría. Pues basado en ese, pues está el bicho la rata del Doctor Plaga. No, nos lo hemos pasado muy bien haciendo este juego, porque si bien la idea era pedir una subvención, pues la pedimos, la subvención está que a nivel nacional de desarrollo de juegos, nos dijeron que no nos dieron motivo alguno. Entonces dijimos, ¿y ahora qué? ¿Quién demonios va a dibujar esto? Y como yo ya había dibujado el de Nosferatu hacía un par de años y me sigue picando el gusanillo de darle al pixel art, porque el pixel art compila y no hay que apoyarse con el código, pues dije, venga, pues dibujo yo, que quede como quede. Y hasta ahí, sabiendo cuáles son nuestras limitaciones, pues, bueno, pues salió esto al final. De nuevo, pues o sea, el juego ese de autoimponerte limitaciones también se aplica aquí. En el arte, las ratas, todas las ratas como los personajes tienen 4 frames por animación. Cualquier tipo de animación, sea subir escaleras o correr o saltar, lo que sea, son sí, pero 4 no lo frames parece como realmente, máximo. ¿no? O sea, realmente cuando lo vemos aquí, se nota súper fluido. O sea, da como una impresión bastante... Que bueno. Sí, mola, es que con 4 frames se pueden hacer mucho, Ya. porque tú una vez consigues el bucle principal de caminar, luego puedes empezar a poner movimientos secundarios, pues que las orejas se vayan moviendo, ¿no? Entonces, pues, se van moviendo las orejas, o que el queso vaya rebotando dentro del tonel. Entonces, claro, eso le da mucha vidilla, porque si consigues que no se sincronicen esos movimientos, parece que hay muchos más frames de los que hay realmente. Para los juegos del festival, eso sí que a veces los he hecho yo solo, pero otras veces, como en este caso, pues me ha ayudado Aitor. Aitor para esto es muchísimo más racional que yo, o sea, él no se va a poner a trabajar un fin de semana en un videojuego propio. De hecho, todos los de Game Jams y estos chiquitillos los he hecho yo por mi cuenta. No le quiero estar liando tampoco. Él es más pragmático. Él dice, no, yo estoy aquí para trabajar. A mí no me iría la cabeza que yo los fines de semana tengo otras cosas que hacer. Pero como yo me lo tomo mucho como hobby, pues bueno, pues eso lo voy haciendo. Pero en este caso sí que se curró él toda la parte de programación, o gran parte de la programación, y yo hice la música. Y luego Albi Ojeda pues nos echa un cable muchas veces con temas de guión y con lo que es la producción inicial o haciendo los trailers y cosillas así. Qué guay. Vale, pues no sé. Pensé que ibas a decir algo más. Es que te digo. Vale, entonces, claro, esto está genial porque esto es una cosa que has estado haciendo, digamos, para este festival y al final es un juego que, como estamos viendo, pues tiene bastante, lo mismo que los demás, o sea, bastante empaque visual. En este caso sí que es un juego que no está hecho en Pico 8, si no me equivoco, en este caso está hecho en Default, que es otro motor de videojuegos, que si no me equivoco es la primera vez que haces un juego, entre comillas, en este caso creo que es comercial, porque de hecho está a la venta en Steam. Sí. Y realmente, pues bueno, es interesante porque al final es una tecnología nueva también que te impone ciertas limitaciones, ¿no? Vale, entonces, con respecto a esta colaboración con el Festival de Cine, ¿realmente esto por qué surge? Porque de algún lado saldría, o sea, ¿en qué momento dices voy a hacer esto? Lo digo yo. Realmente es que da la casualidad de que Ramón, el director del festival, es el director del colegio donde trabaja mi mujer y donde van mis hijos, que es el colegio público que está aquí en Fasnia. Entonces, claro, cuando nos conocimos, pues ya hace años, mi mujer le contó, sí, pues mi marido hace videojuegos, en serio, porque siempre suena un poco así como exótico, ¿no? Bueno, no sé si exótico, en mi cabeza suena exótico, claro. Pero en mi cabeza de otro suena de otra manera. Pero bueno, el caso que dijo, oye, me vino un día y dice, se nos está ocurriendo, ¿conoces el festival? Digo, pues no, ni idea. Porque además, no sé si era la tercera edición o algo así, ¿no? Digo, no lo conocía. Vamos, no tenía ni idea de que se hacían en las islas. Pues mira, se nos está ocurriendo esto. Tal. Entonces nos propuso hacer una colaboración pagada de forma anecdótica, porque es muy poquito lo que ponen, además depende de subvenciones y tal, es muy complicado. Pero nos propuso hacer el primer juego que era basado en un hombre lobo americano en Londres. Entonces nos dijo, mira, tenéis libertad creativa para hacer el juego que queráis. El tema es este. Nos era una especie de llama enorme. Este es el tema y la idea en ese primer año fue que se pudiera jugar unas recreativas en el festival. Y yo dije, hostia, yo me voy a meter con esto, ¿no? Pero desde pequeño, lo de los festivales de cine fantástico siempre ha sido una cosa que me llamaba mucho porque veraneaba en un pueblo que estaba relativamente cerca. Yo en Huesca, esto era Barcelona, pero yo veía carteles del Festival de Sitges. Recuerdo especialmente el del Ejército de las Tinieblas. Y había el tío ahí con, claro, la cacharra mecánica y la recortada y los esqueletos y tal. Decía, hostia, yo quiero ver eso. Entonces decía, ¿qué es esto de un festival? Y como me dijo que había un festival de cine fantástico en las islas, dije, bueno, tío, me gustaría participar en esto como sea. Y si encima me dices que es haciendo un videojuego, magnífico. Entonces eso, nos daba la libertad creativa para hacerlo.
Y ese primer año fue espectacular porque primero que nos lo pasamos, nos pilló justo en un momento en el que pudimos dedicarle tiempo. Entonces salió un juego bastante como nos gustaba a nosotros. Y luego encima se jugó allí en las recreativas, ¿no? Con lo cual, pues, ya no solo es que se jugara, es que encima los invitados especiales que traen al festival, que son de carácter internacional, pues ese año, por ejemplo, estuvo allí, iba a venir Paul Nashi, ¿no? Porque es el hombre lobo americano, el hombre lobo español, un actor, pero su hijo nos dio permiso para utilizar la cara de su padre en el juego como homenaje. Estuvo por allí, siempre los confundo porque en el juego les cambiamos los nombres y ya se me han quedado los nombres del juego. John Landis y David Naughton. John Landis no pudo venir, el director de cine, el de los Blues Brothers, no pudo venir ese año, vino después y también se le enseñó el juego. Pero David Naughton sí que estuvo allí, que es el protagonista de un hombre lobo americano en Londres. Ay, ¿cómo se llama este hombre? Por Dios, el de los efectos especiales. ¿Te puedes creer que yo me los aprendí en su momento cuando fui porque de hecho yo fui a este festival concretamente y recuerdo ver en el cine, esto fue en el cine de La Laguna, del campo, bueno, donde yo lo vi, que había una recreativa y me hizo ilusión ver tu juego allí. Pues imagínate a mí. Sí, claro. Ay, ¿cómo se llama este hombre? Por el amor de Dios, el del que tiene un pelo largo, blanco, pelo largo. Estoy buscándolo en Google, pelo largo. Uf, está complicada esa búsqueda, ¿eh? No, o sea, es un tío muy conocido, muy conocido. No me sale. O sea, estoy buscando Dios y me han salido imágenes se me ocurrirá al final de la entrevista. Sí, y si no, se te ocurrirá post-entrevista y lo añadiremos claramente aquí con un disclaimer de hemos recordado por fin quién era este señor. Eso que ver a estos dos señores jugando al juego y haciéndose la foto delante del póster y tal, pues subieron que te cagas. O sea, solamente por eso ya está apagado, vamos. Hombre, es bonito además porque es como ver a alguien a quien tú respetar tu trabajo. O sea, quiero decir, es algo total, precioso, ¿no? No es el público general para el que haces un juego, sino ya es como, joder, hostia, es que además este tío, que el juego lo tiene dentro, o sea, muy guay. Pues eso mola. Pues, bueno, pues espero que sigas, y creo que es el caso, colaborando más años y más años con este festival. Porque lo que decías de que sí estaban hechos en Pico 8, ese por ejemplo estuvo hecho en Unity. Salieron otros en Unity, el Cerato también está en Unity. Pero también hemos hecho hicimos uno en Pico 8 para esto. Que precisamente fue el año del COVID, que se quedó así como medio raro. Entonces no lo iba a jugar mucha gente. Y dijimos, hostia, vamos a hacer un experimento aquí con Pico 8. Y nos cascamos un juego Pico 8 bastante simpático también basado en los estudios de la Universal. Eso fue muy divertido. Pero sí, bueno, en principio la colaboración no sé cómo seguirá, porque, pues eso, como depende de subvenciones, pues al final el político de turno pues dirá si sí o si no. Sí, pero bueno, en cualquier caso esperemos que siga siendo así. Vale, pues ya hemos llegado a lo que es, muy a mi pesar, el final de la entrevista, pero en el final de la entrevista, como te adelanté, sin adelantarte, que se te ha hecho desde la entrevista anterior, desde los entrevistados anteriores, que en este caso te puedo decir que han sido, además los conoces, José de la Osa, ha sido la siguiente pregunta, y es, si tú tuvieras que, de todas las claves posibles para que un juego tuviera éxito, si algo así existiera, de todas las claves para que un juego tenga éxito, ¿cuál crees que es la más importante, si la hay? Porque sea divertido. Entiendo que, para mí, claro, es que hay gente que disfruta con el terror, por ejemplo. No sé hasta qué punto eso es divertido. A mí me gusta un tipo de diversión que me supone una cierta... un cierto nivel de control del juego sin ser especialmente exigente. O sea, no, por ejemplo, no tiro los Dark Souls, aunque me llama la atención, pero tal vez por eso me gustan mucho pues, los matamarcianos, o sea, los moves, los shoot them up, pero no los bullet hell, ¿vale? Entonces, me gusta más, por ejemplo, el Super Hydra de Loco Malito que un Dodonpachi, que tiene demasiadas balas para mi gusto. Entonces, a mí me gusta ese tipo de diversión controlable, de diversión con caos controlable. O sea, eres tú cuando... O sea, realmente esos juegos pierdes, evidentemente, simplemente por una cuestión de tiempo, de que hay un momento en el que dices, mira, ya está. Aunque bueno, también puedes perder por el simple hecho de jugar ese juego. No es tanto un juego injusto. O sea, digamos, la diversión que a ti te gusta es una dificultad controlada, ¿no? Que el juego te ponga a prueba, pero no te ponga a prueba de que tengas que estar 3 días entrenando para poder siquiera coger los controles, ¿no? Y ahí ya me da igual un poco el género. O sea, realmente, si se aplica eso, me da lo mismo que sea un FPS... Claro. Por lo general, para un solo jugador, no suelo darle mucho al multijugador. Pero eso, me da igual que sea un FPS a un juego de estrategia por turnos o un roguelike. Pero si tiene ese tipo de dificultad controlada, que digas, bueno, esto es un poco un desafío, pues, sí. Ahí le encuentro un puntito suave. Claro, o sea, un poco
un poco la clave para ti que un juego, pues digamos, tenga éxito, la primera por encima de todas es que sea divertido, claramente. Y en tu caso, además, Sí. es que sea divertido pues con unas condiciones específicas, que es que sea una diversión controlada, una dificultad controlada. Sí. Perdón. Muy bien, pues ahora, después de agraviarte, el anterior entrevistado, eres tú el que puede agraviar al siguiente con tu pregunta, que puede ser, insisto, en este caso, cualquier pregunta que quieras hacerle, bien encapsulada en el tema de videojuegos, o bien incluso puede ser cualquier cosa vital dentro de lo normal, ¿no? No, ya que estamos con los videojuegos, ¿no? Vamos a... podría ser algo como... Si pudieras hacer... Tienes ahora el tiempo y tienes un cierto presupuesto, no es una locura de presupuesto, pero lo tienes, te puedes dedicar cómodamente 6 meses a hacer un juego. ¿Qué juego harías que no fuese de un género comercial? ¿Vale? No, que no sea de uno de los géneros habituales de estos que ves en la primera página de Steam. Okay. Un género raro que te mole. ¿Qué harías? Es muy buena pregunta, ¿eh? Esa es la pregunta. Yo, Geray, ¿tú qué harías? Geray está en lo suyo, tío. Ya, la verdad que no voy a molestarlo más, el hombre está ahí tranquilo. Yo la verdad que no sabría, ¿eh? O sea, estoy intentando un poco también responder a todas las preguntas, poco por también un ejercicio personal y sinceramente... Bueno, estos días he estado pensando en un juego que quiero hacer, ya te contaré, pero no sé si entra dentro de esta definición. Vale, perfecto, Luis, pues de verdad, muchísimas gracias por haber venido, espero que te lo hayas pasado muy bien. Sí. Te hayas sentido cómodo y de verdad siempre es un placer tenerte en este tipo de cosas porque eres una persona, de hecho, con muchísima experiencia. No lo comenté antes, pero creo que probablemente tú seas de las personas que más tiempo lleva profesionalmente dedicándose a la industria del videojuego en Canarias. O sea, bueno, no sé, depende. Si miras en la hemeroteca, hemos sido 4 estudios distintos los que hemos hecho el primer videojuego en Canarias. Bueno, eso ya es otra cuestión que analizaremos en otro momento. Pero bueno, en cualquier caso, vamos, es un trabajo excepcional el que has hecho y de verdad muchísimas gracias por estar hoy aquí, más que nada para compartir tus conocimientos y todas estas cosas que ya has hecho antes. Nada. Entonces nada, muchísimas gracias, Luis, y nos vemos próximamente. Venga, y nada, chicos. Otra. Perdón. Repite otra vez si quieres eso. Sí. Yo dije hasta otra. Vale, pero... vale. Pues nada, chicos, y hasta aquí llegamos hoy. Geray y yo nos despedimos de vosotros. Nos vemos en el próximo programa de IndieGG Podcast. Hasta luego.